Una de las doctrinas de los testigos de Jehová es que la primera resurrección de la que hablan los apóstoles Pablo y Juan ya ocurrió. Pablo menciona la primera resurrección en 1 Corintios 15, 23 y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Juan en Apocalipsis 20, 4 al 6, y según la doctrina de los testigos de Jehová estas resurrecciones ya han tenido lugar. En la atalaya del 15 de marzo del 2006 dicen: ¿cuándo tiene lugar la resurrección celestial? Durante la presencia de Cristo, contesta la Biblia en 1 Corintios 15, 23. Los acontecimientos mundiales que se han visto desde 1914 muestran claramente que tanto la presencia de Cristo como la conclusión del sistema de cosas comenzaron ese año, Mateo 24, 3, 7. Así que hay razones para concluir que la resurrección celestial de los cristianos fieles ya empezó, aunque, por supuesto, de un modo invisible a los seres humanos. Esto significa que los apóstoles y los primeros cristianos ya han resucitado y han recibido la vida celestial. Y los cristianos de la actualidad a los que Dios les ha dado la firme esperanza de gobernar con Cristo en el cielo, son levantados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, al momento de morir, 1 Corintios 15, 52. A la resurrección de este reducido grupo de 144.000 personas se la llama la resurrección más temprana y la primera resurrección, pues precede a la de la inmensa cantidad de seres humanos que resucitarán para vivir en la tierra, Filipenses 3, 11. Revelación 20, 6. En esta atalaya los testigos de Jehová dicen que la primera resurrección ya ocurrió por lo menos desde 1914, sin embargo, en el libro Apocalipsis sí se acerca su magnífica culminación. Página 103 dan una fecha más exacta y afirman: toda la evidencia indica que esa resurrección celestial empezó en 1918, después de la entronización de Jesús en 1914 y después que él salió cabalgando para empezar su victoria real al limpiar los cielos, echando de allí a Satanás y sus demonios. Resumiendo lo que dice su literatura, los testigos de Jehová enseñan que la primera resurrección ocurrió desde el año de 1918. Ahora bien, ¿concuerda la Biblia con esta doctrina? ¿Enseña la Biblia que la primera resurrección empezó en 1918? Para saber si su doctrina concuerda con la Biblia, hay que analizar los textos que hablan de la primera resurrección. El primero es 1 Corintios 15, 23, que dice: pero cada cual en su rango. Cristo como primicia. Luego los de Cristo en su venida. Este texto nos enseña que el primero en resucitar es Cristo mismo, y luego los que pertenecen a él resucitarán en su venida. Aquí el problema radica en que los testigos de Jehová creen que Jesús está presente desde 1914, y por lo tanto la resurrección de 1 Corintios 15, 23 ya está ocurriendo. El segundo texto que habla de la primera resurrección es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 que dice: el mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Analizando el texto paso por paso nos daremos cuenta que la primera resurrección aún no ha ocurrido. Primeramente, Jesús desciende del cielo. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y según los testigos de Jehová, esto ya sucedió desde 1914. Acto segundo. La resurrección de los muertos. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y según los testigos de Jehová, esta resurrección empezó desde 1918. Acto tercero. El arrebatamiento. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor.
Si se da cuenta, el texto en su tercera parte dice claramente que los vivos que queden serán arrebatados al cielo junto con los muertos que resuciten, y juntos irán al encuentro con el Señor en los aires, y si esa resurrección ocurrió en 1918, entonces los muertos que resucitaron tuvieron que subir al cielo junto con los vivos en 1918. En 1918 tuvieron que subir personas vivas junto con las personas muertas que supuestamente resucitaron en ese año. Y si en 1918 no subieron personas vivas al encuentro con el Señor, entonces la primera resurrección no ha ocurrido aún, sino que ocurrirá en el futuro. El tercer texto que habla de la primera resurrección es Apocalipsis 20, 4 al 6 que dice: Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este texto concuerda perfectamente con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 al poner la primera resurrección como un acontecimiento todavía futuro. El texto dice primeramente que cuando comienza el milenio es cuando ocurre la primera resurrección, pues el texto dice: revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los santos que reinaran con Cristo resucitarán justo cuando comience el milenio, y no en 1918, como creen los testigos de Jehová. Esta primera resurrección precede a la segunda resurrección, que ocurre justo cuando terminan los 1000 años, como el mismo texto dice. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Haciendo un pequeño orden cronológico con los textos obtenemos que, primeramente, Cristo desciende del cielo a la tierra. El mismo Señor bajará del cielo. Acto segundo. Resucitan los muertos en unión con Cristo o los santos en la primera resurrección, y comienza el reinado de 1000 años de Cristo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acto tercero. Después de que se terminan los 1000 años resucitan los muertos en general en la segunda resurrección. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Este es el verdadero orden cronológico de lo que sucede desde que Cristo viene hasta que se terminan los 1000 años. La primera resurrección comienza justo cuando comienzan los 1000 años y no desde 1918, y la segunda resurrección comienza cuando termina el milenio, no cuando comienza, como creen erróneamente los testigos de Jehová. Así que la primera resurrección aún no ha ocurrido. Decir que la primera resurrección ya empezó es una enseñanza apóstata, parecida a la que enseñaban los apóstatas Himeneo y Fileto. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido. Y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y, apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. El mismo apóstol Pablo profetizó que muchos se desviarían de la verdad enseñando doctrinas anticristianas y apostatas. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de ellos.
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Así que hay que cuidarnos de las enseñanzas apostatas que algunos predican como si fueran grandes verdades de la Biblia.